Bien. Bueno, acá ¿Todo estamos. bien? ¿Sí? Todo bien. Antes que se me olvide, acuérdense que la próxima clase tienen que llevar el trabajo práctico de nutrición. Yo les voy a llevar el corregido, el anterior, y ustedes me entregan el de nutrición. No se olviden. No sé si todos recibieron o vieron ese mensaje en el que les avisaba que el parcial va a ser el día 20 de octubre. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, todos profe. entonces están avisados. Este tema de hoy y el tema de la clase que viene, que son dos temas importantes por la frecuencia con que se presentan, están dentro de los temas del parcial. De cualquier forma, en la próxima clase les voy a dar el listado de los temas que entran en el parcial. ¿De acuerdo? Así ya después del parcial empezamos con las evaluaciones y terminamos. Janet. Para que no quede ningún tipo de duda, acuérdense que el promedio que ustedes van a obtener de esta materia, si quieren obtener, volvemos a decirlo, el beneficio famoso, tiene que ser 85% o más, por supuesto. Para que ustedes mismos puedan ir haciendo los promedios, más una nota de concepto que se las pongo yo. De cualquier forma, cuando yo termine de hacer la planilla de rendimiento que nosotros hacemos para cada materia, yo se las paso a ustedes para que sepan de dónde sale el promedio que ustedes van a obtener. ¿Alguna duda sobre este tema? No, profe. No, profe. No, profe, todo claro. Bueno, entonces, empezamos el tema de hoy. El tema de hoy es dolor crónico en el adulto mayor. Es un tema que es muy frecuente. No sé si ustedes tienen algún adulto mayor en su familia, pero es uno de los temas que se repite en casi todos los pacientes adultos mayores. Siempre tienen algún tipo de dolor crónico o que se repite más frecuentemente, que es el que a veces les trastorna la vida, ¿eh? Y eso hace que sea tan importante este tema. Si ustedes se acuerdan, vimos que las enfermedades más frecuentes eran las osteoarticulares y la hipertensión. La hipertensión no va a producir dolor crónico, pero sí las osteoarticulares. Por lo tanto, si más del 50% de los pacientes adultos mayores tienen alteraciones osteoarticulares de cualquier tipo, ya sea artrosis de columna, de cadera, de hombro, de lo que sea, eso hace que este tema sea tan frecuente. Estamos hablando del dolor crónico, ese dolor que está todos los días en estos pacientes, que por más que toman analgésicos, no alcanza a eliminarlo, y como es un dolor crónico, empieza a afectar su vida. A diferencia del dolor agudo, supongo que ustedes lo habrán visto en bases, el dolor agudo es ese dolor que se presenta en forma brusca y que generalmente cede, o con analgésicos o con algún tipo de tratamiento cede, y la mayoría de las veces desaparece, no permanece en la vida del paciente. En cambio, ese crónico es el que es a lo mejor de menos intensidad que el dolor agudo, pero es ese dolor permanente, muchas veces de tipo de dolor sordo, o sea, no hace picos como el dolor cólico, sino que es un dolor permanente
que va afectando la vida de este individuo. Ese es el dolor que tenemos que tratar de mitigar o tratar de eliminar por alguna de las, o por hacerlo más llevadero para el paciente, porque le trae una serie de inconvenientes que son perjudiciales para él. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que producen estos dolores crónicos? Como dijimos, todo lo que está relacionado con la parte osteoarticular, ya sea artrosis, artritis, osteoporosis, fracturas, secuelas de esas fracturas. Úlceras por presión también son una de las causas del dolor crónico. Acuérdense que la úlcera por presión, al infectarse, lo que ocurre casi indefectiblemente, produce dolor, un dolor crónico y que afecta a la vida de ese paciente, que aparte de tener la úlcera por presión, tiene ese dolor crónico, presente toda su vida, o desde que le apareció la úlcera por presión. ¿Cuál otra causa? Contracturas, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes que han tenido una ACV y que como secuela de ese ACV hacen contracturas de algunas porciones de su organismo. Ustedes saben, por ejemplo, que en los ACV son frecuentes las hemiplejías, generalmente en los miembros superiores, lo más frecuente no es la flacidez del músculo, sino la contractura. Esos músculos que están contraídos muchas veces son dolorosos, no solamente en forma crónica y sin ningún estímulo, sino al intentar flexibilizar el miembro o hacerlo, disminuir esa contractura muscular, se hacen dolorosos. Entonces, esa sería otra de las causas de un dolor crónico en el paciente. ¿Cuál otra? Todo lo que esté relacionado con alteraciones de la circulación periférica. Todo lo que sea, ya sea venoso o arterial, que afecte la circulación periférica, o sea, de miembros superiores e inferiores sobre todo, va a producir dolor de distinta intensidad y que si no se soluciona va a ser un dolor crónico. ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿se les ocurre algo? La osteoporosis ya dijimos. La osteoporosis, a pesar de que es una disminución de la densidad, vuelve al hueso más sensible, y los pacientes refieren eso, que hay un dolor sordo, permanente, no muy intenso, pero que sí los afecta. ¿Reflujo, profe, por tantos ¿Cómo? remedios? ¿Reflujo gástrico por tantos remedios? Reflujo gástrico puede ser, pero ya sería un dolor, a veces ya no es es más tipo cólico, puede producir algún tipo de otro trastorno digestivo. Pero sí. Sí, o sea, eso le iba a preguntar, profesora. La artritis reumatoidea. ¿Cómo? La artritis. Sí, eso seguro. La artritis y la artrosis de columna, de cadera, todas esas producen ese dolor crónico que a veces no es tan intenso, pero sí es molesto, porque es permanente. Pero, profe, los dolores estomacales que muchas veces tienen, no sé, en Por la eso es lo que gastritis. estábamos diciendo del aparato digestivo. Lo que pasa es que generalmente por eso consultan más rápidamente o por eso son medicados más rápidamente, y eso a lo mejor no desaparece el dolor con los analgésicos, sino que desaparece a lo mejor con un bloqueador como la ranitidina o el omeprazol. O sea, no sería un dolor crónico típico, sino que está relacionado con un exceso de secreción de las glándulas gástricas.
Profe, pero tanto medicamento, por ejemplo, el omeprazol o la ranitidina, no, sé que el omeprazol no tiene un buen efecto si se consume por tanto tiempo. Por supuesto, sí, claro. Como siempre hemos dicho, todos los medicamentos tienen efectos colaterales. De alguna u otra medida tienen. Afectan el mismo aparato digestivo o pueden afectar otro tipo tener otro tipo de secuelas, digamos, pero siempre que se usa un medicamento y sobre todo por tiempo prolongado y por dosis elevadas, va a producir efectos colaterales. Y los del aparato digestivo son de ese tipo. También, por ejemplo, el dolor oncológico, o sea, producido por la presencia de algún tumor en alguna parte del organismo, también va a producir a veces dolores crónicos durante mucho tiempo. Entonces, Profe, ¿y la fibromialgia? ese es uno típico, Uno típico que durante muchos años se infravaloró a estos pacientes que referían dolores que no eran fijos, que había dolores que aparecían y desaparecían. Se los catalogó, digamos, como hipocondríacos. ¿Por qué? Porque no había una explicación hasta que se estudió en forma más exhaustiva y se llegó a la conclusión de que sí existía esta patología que ahora conocemos, que ahora ya se le puso nombre, se le ha hecho tratamiento, donde está identificado ese dolor que es, como les digo, va cambiando de lugar o va modificándose, pero que está siempre relacionado con los músculos y la parte ósea. Por eso ya ahora se conoce esta patología. Antes no se le daba importancia. Por ejemplo, eso es lo que les iba a decir, o sea, la parte oncológica también es muy importante. Ustedes saben que uno de los tratamientos fundamentales de cualquier tipo de tumor maligno es la analgesia. O sea, tratar de disminuir el dolor a esos pacientes que mientras permanezcan y tengan ese tipo de patología, va a tener dolor. Y muchas veces a ese dolor de la parte tumoral se le va a sumar algún otro dolor como consecuencia de los tratamientos, ya sea la quimioterapia o la radioterapia, porque ese tipo de tratamientos empiezan a afectar otros órganos y aparatos que pueden producir también dolor al afectarse. Entonces, esas serían las causas más frecuentes. A ver si me quedó alguno. Otra de las patologías que, como dijimos, es bastante frecuente en el adulto mayor son todas las patologías bucales, o sea, por este mal estado de las piezas dentales, donde se va a producir un dolor por un flemón o un absceso, o la misma gingivitis que se produce, o sea, la inflamación dolorosa de las encías, donde muchas veces por falta de higiene o por mal estado de las piezas dentales se empieza a afectar la encía y entonces como consecuencia de eso el paciente refiere un dolor generalizado en su boca. Y eso va a afectar, por ejemplo, la nutrición y afectar una serie de otras actividades de estos pacientes. Todos estos dolores son los que estamos hablando cuando hablamos del dolor crónico en el adulto mayor, ¿no? Como ustedes ven, son múltiples las causas, digamos, ¿no?, que pueden tener estos pacientes. No sé si se les ocurre algún otro. Caderas, espaldas, por la mala posición. Claro, esos son todos los dolores que están muchas veces ligados a esas alteraciones óseas que se presentan o en la articulación de la cadera o en las articulaciones de la columna, deformaciones de la columna. Otro que hemos hecho referencia también es, por ejemplo, el dolor que se presenta en algunos pacientes como consecuencia del herpes zóster. El herpes zóster es una patología que se presenta a veces
en el adulto mayor y que según refieren los mismos pacientes son dolores muy intensos. Que como toda patología viral demora bastante en irse ese dolor, no menos de 15, 20 días, el paciente refiere que está afectado por ese dolor intenso en las raíces nerviosas que están afectadas. Por eso es que este tema es importante, porque en un adulto mayor, que como hemos dicho varias veces, puede tener varias de estas patologías que hemos ido nombrando, es muy frecuente que tenga algún tipo de dolor. ¿Y qué le produce al paciente este tipo de dolor? A ver, ¿qué les parece? Aparte del dolor en sí, por supuesto. ¿Puede producir depresión? Puede producir depresión, es muy frecuente. Irritabilidad. Ansiedad también. Irritabilidad, ansiedad, mal humor, aislamiento. Ese paciente que, porque está de mal humor, porque no quiere que nadie lo moleste, que no quiere que le hable, se empieza a encerrar y empieza a no querer salir, porque está malhumorado y no tiene ánimos para socializar. Entonces, ese dolor afecta al paciente en otras esferas. Si vos tenés, por ejemplo, este paciente que tiene afectada la boca, que le duele, que tiene esa gingivitis dolorosa, empieza a afectar ¿qué cosa? La pérdida de apetito también le El provoca. habla. Nutrición. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que intente comer le va a producir aumento del dolor local. Entonces, sangrado de las encías. Muchas veces eso es consecuencia de prótesis dentales mal ajustadas, esos dolores crónicos y que como consecuencia traen la gingivitis y el sangrado. Entonces, todo eso hace que este paciente también pueda tener alterada la nutrición, que necesite, por ejemplo, modificar sus alimentos, en vez de comer alimentos más sólidos, va a tener que empezar a alimentarse con líquidos o alimentarse con papillas, que no se vean afectadas esta ingesta por el estado del alimento en sí. Entonces, hay una serie de modificaciones que va a necesitar hacer este paciente para poder seguir alimentándose en forma adecuada. Entonces, afecta entonces el estado de ánimo, produciendo depresión o mal humor, irritabilidad, va a afectar la nutrición, va a afectar el estado de ánimo. Muchas veces pacientes hipertensos que por estos episodios de dolor frecuentes o que se pueda aumentar este dolor, se producen crisis hipertensivas. Acuérdense que el dolor produce descarga de catecolamina, o sea, adrenalina, noradrenalina, y puede llegar a producir alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, por eso es la importancia de tratar a este dolor crónico para evitar todas esas consecuencias que puede traer a nivel general en el adulto mayor. Profe, agresividad también, porque por ahí, o sea, se ponen agresivos. Sí, claro, seguro que sí. O sea, como les duele, no quieren que nadie les hable o contestan de mala forma, empiezan a haber problemas familiares, digamos, por esas contestaciones o por lo que sea, porque ese paciente está alterado. Profe, ¿y pueden hacer picos de hipoglucemia debido a la falta de una buena De alimentación? Y pueden hacerlo. Imaginan un paciente diabético que normalmente toma medicación antidiabética o se coloca insulina y que ustedes saben que tiene que mantener una dieta adecuada porque si no se produce esa consecuencia que es tan frecuente en los diabéticos, que es la hipoglucemia. Si él no puede alimentarse en forma adecuada, muchas veces puede traer como consecuencia una hipoglucemia y alterarse aún más todavía su estado. O sea, como ustedes ven, esto del dolor trae consecuencias en varias esferas. Y entonces, por esto es la importancia de instaurar un tratamiento adecuado para
resolver este problema que tiene el paciente. ¿Ustedes han visto ya analgésicos en fármaco? Sí, profe. Sí, pero Bueno, entonces ya saben qué tipo de analgésicos se pueden implementar. El dolor generalmente se clasifica en leve, moderado o grave, de acuerdo a la intensidad. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a tener que hacer? Volviendo a eso que hablábamos en las clases pasadas, de hacer una buena valoración, tendrán que hacer una valoración de este dolor. ¿Cómo la harían? Primero ¿Cuáles son los? preguntándole al paciente. ¿Ah? Primero preguntándole al paciente. Sí. claro, con escala del dolor, o sea, del 1 al Claro. 10, que Claro, hay ¿cuánto distintas lo escalas. Viendo la Puede hacer expresión también, la posición del cuerpo. Claro. O sea, primero la valoración por el mismo paciente. Acuérdense que es un síntoma, es subjetivo. Cada uno va a medir la intensidad del dolor desde su punto de vista. No hay una forma objetiva de medir el dolor, ¿no? O sea, siempre se tienen que confiar o basar en la interpretación que hace el paciente del dolor. Por eso es que hablamos de que es un síntoma, es subjetivo y ustedes no pueden decir, ¡ay, qué exagerado! Mira si le va a doler tanto. No, porque cada paciente tiene un umbral del dolor específico para él. Entonces cada uno le va a dar el valor que verdaderamente tiene para él. No lo pueden ustedes traducir, digamos, en lo que les parece a ustedes que tiene que ser el dolor, sino que tienen que basarse en la interpretación que hace el mismo paciente. Por esto de la interpretación personal que hace cada uno y que cada uno le da el valor que para él tiene, y no depende de que nosotros lo aceptemos o no, sino que es así, o sea, no podemos modificarlo de acuerdo a nuestros criterios. Bueno, entonces, la escala del dolor, del 1 al 10. Esta escala, aparte que uno le va a preguntar, por ejemplo, en el momento que consulta o en el momento que tiene la primera entrevista, digamos, con este paciente, sino que también le va a servir para valorar el efecto analgésico de los medicamentos que se le puedan dar. Comparando ese dolor que tenía el paciente antes de la colocación o de la administración del medicamento para ver qué efecto está haciendo este medicamento. Hay otras tablas, ¿cuáles serían? La de las famosas caritas, o sea, pacientes que a lo mejor les cuesta ponerle un número, si vos les mostrás estas escalas del dolor medido por distintas caras, como se utiliza en los dispositivos celulares, entonces él te puede indicar cuál sería su cara ante este dolor. Claro, por la expresión facial. Por la expresión facial. ¿Por qué? Porque muchas veces también les cambia la expresión facial a estos pacientes. O sea, cuando están con el dolor tienen una cara seria, con el ceño fruncido, sin ningún tipo de manifestación de alegría, no sonríen. O sea que hay una serie de modificaciones en la expresión facial que nos pueden estar indicando que ese paciente, aunque él no lo refiera, está con algún dolor. El problema, ¿cuándo es? Cuando vos tenés que valorar el dolor en un paciente que no se puede expresar oralmente o con este tipo de tabla, como ocurre con quién. Con los niños, con el paciente que no puede expresarse, por ejemplo, en un paciente que tiene una alteración del estado de conciencia o que tiene una demencia. Vos en esos pacientes donde su estado de la salud mental está alterada, es difícil valorar cuál es el dolor que tienen o cuánto es el dolor que tienen. Ahí te va a ayudar más las expresiones faciales o el lenguaje no verbal,
porque, por ejemplo, en los pacientes dementes que refieren dolor o que tienen un dolor, que sabemos que lo tiene, hay modificaciones en el estado de ánimo, en el comportamiento, a veces se vuelven agresivos. Entonces hay signos que te pueden orientar a que ese paciente está con un dolor, ¿no? A pesar de que él no lo pueda manifestar. Y en el niño, ¿qué es lo que va a ocurrir? Generalmente el niño que tiene algún tipo de dolor, ¿qué hace? Llora Ahora, o se queda quieto porque sabe que si se mueve se le aumenta el dolor. O sea que hay signos indirectos que te están diciendo que ese paciente probablemente tenga un dolor. Bueno, entonces esa sería la forma de valorar. Por supuesto, si es un paciente que vos podés intercambiar, hablar con él, le podés preguntar si se irradia hacia algún dolor, si se calma en alguna posición. Ustedes saben que hay posiciones antálgicas que disminuyen el dolor, ¿como cuál? Directamente, si a vos te duele una articulación, ¿qué es lo que haces? No movés la articulación, no movés esa zona de tu cuerpo que te duele. Entonces, todo eso lo podés hacer en un paciente que te pueda transmitir lo que estás sintiendo. E indirectamente, el paciente que no puede transmitirlo, tendrás que agudizar entonces la observación para ver si se queda quieto en alguna posición, si hay alguna cosa que él mismo está haciendo para evitar el dolor. Entonces, hay formas de valorar el dolor para tener una idea del tipo de dolor, la intensidad del dolor, y si vos le haces un analgésico, si ese dolor disminuyó o no con la administración del medicamento. Esa sería entonces el algoritmo, digamos, o sea, la sucesión de eventos que vos tenés que hacer. Paciente que se presenta, que refiere tener dolor, valorar la intensidad del dolor, valorar si tiene algún tipo de irradiación o de algún tipo de posición antálgica que lo favorezca. O sea que hay una serie de pasos, digamos, que vos podés hacer para valorar este dolor del paciente. Y después llegamos a la parte de ¿cuál? Del tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? De acuerdo a la intensidad del dolor, generalmente es el tipo de analgésicos que vos vas a usar. ¿Cuál sería el primer escalón? ¿Han visto ustedes esa? Los AINES, profe. Claro, Los AINES. esa escalera que da la Organización Mundial de la Salud es muy efectiva para hacer esta progresión de acuerdo a la intensidad del dolor. Entonces, en los dolores leves, empezamos con los AINES. Y dentro de los mismos AINES hay algunos que son menos analgésicos que otros. ¿Con cuál es el que generalmente se comienza en un dolor de intensidad leve? Un ibuprofeno, un paracetamol. El paracetamol. Generalmente se empieza con el paracetamol. ¿Por qué? Porque es el que menos efecto analgésico tiene y aparte el que menos efectos colaterales presenta. No afecta las células sanguíneas, no afecta el aparato digestivo. O sea que hay una serie de ventajas que tiene el paracetamol como para empezar. El problema que tiene un efecto analgésico pobre. Y más si el paciente a lo mejor es hipertenso. Claro, o sea que hay, como todos, hay una serie de ventajas y otras que son desventajas. Hay que, por supuesto, valorar una cosa sobre la otra y ver cuál es el adecuado para cada uno de los pacientes. Y después que empezamos, a estos AINES podemos dar otros que son más analgésicos, digamos, el tipo del ibuprofeno o el diclofenac, pero que, como ustedes saben, tienen más efectos colaterales. Hay dosis bajas y dosis más altas que se pueden administrar. O sea, ustedes han visto, por ejemplo, que el ibuprofeno viene de 400, de 600 miligramos. O sea que dentro de la misma medicación hay distintas dosis.
igual que el diclofenac. El diclofenac viene 25, 50, 75, o sea que vos vas, y 100 miligramos, o sea que vos vas regulando también la dosis de acuerdo a la intensidad que tiene ese paciente con ese dolor. Y Profe, después, una pregunta. sí, El diclofenac sódico, ¿qué Sí. diferencia tiene? es el, digamos, no sé si se llama excipiente en este caso, es el que forma la molécula del diclofenac. Puede ser sódico cuando se asocia con el sodio y puede ser potásico, ¿ah? Dependiendo de la composición química, cuál de los dos electrolitos es el que lo está acompañando en la fórmula química. Por supuesto, el sódico es el que está contraindicado en pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una de las bases del tratamiento de la hipertensión es disminuir la ingesta de sodio. Entonces, si vos le das un analgésico con sodio, estás en contra del tratamiento que se le está haciendo a la hipertensión. Por eso está este otro que es el potásico, donde no va a influir si el paciente es hipertenso. Esa es la diferencia. O sea que vos tenés que tener los antecedentes del paciente, qué otra medicación toma, ¿ah? Porque si, por ejemplo, vos le estás dando un diurético que hace que elimine por orina sodio y potasio, sobre todo el sodio, no le vas a dar una medicación con sodio. O sea que ese sódico, diclofenac sódico, no se lo podés dar. ¿Ah? Por eso es que debes conocer otras patologías que pueda tener el paciente. Por eso es que se han fabricado, digamos, las dos formas. El que se usa habitualmente en pacientes no hipertensos es el sódico, el que tiene más difusión, digamos. Pero existe ese otro. Bueno, y después de los AINES, ¿qué es lo que das? Los opiáceos, profe. Opioides débiles. Ahí, por ejemplo, en los moderados, empezás en los dolores moderados, me refiero, puede hacerse asociaciones. Por ejemplo, ustedes saben que los AINES son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos. ¿Eh? Entonces, se puede hacer la asociación de dos AINES, donde uno sea analgésico y el otro sea más antiinflamatorio. ¿Eh? Entonces, al asociarlo, vos disminuís la inflamación de la zona que está produciendo el dolor y le calmás el dolor. O sea que podés hacer AINES asociado con otro AINES, o directamente pasar a los opiáceos más débiles o más simples o menos fuertes, digamos, ¿eh? O menores, no sé cómo se los habrán dado a ustedes. ¿Dónde tenés cuál es el representante de este grupo? ¿Tramadol? El tramadol. ¿Eh? Ese tramadol que es menos analgésico que la morfina, que sería la droga típica del grupo, pero más analgésico que los AINES. Entonces se comienza en los dolores moderados, por lo general, con el tramadol. Y también el tramadol, a su vez, se puede asociar. ¿Se puede asociar con qué? Con un AINES, donde ya a veces vienen ya preparados, la medicación viene la asociación hecha, o el médico la indica, la asociación. ¿Con cuál? Puede ser con el paracetamol, por ejemplo. Entonces, hay distintas formas de hacer el tratamiento para el dolor. La verdad que este tratamiento del dolor es como un verdadero arte. Tener la capacidad, el conocimiento como para ir asociando estos distintos medicamentos para aliviar el dolor al paciente. Entonces, el tramadol solo o asociado con algún AINES en el dolor moderado. Y después tienen ustedes en el dolor grave, ¿cuál? El midazolam, profe. La morfina. La morfina. Claro, La la morfina es, acuérdense ustedes que la morfina nunca se administra sin diluir, siempre va diluida la morfina, o sea, una ampolla se lleva a 10
y de esa dilución es la que se va administrando de a 1 o de 2 centímetros por dosis. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la morfina? Una desventaja es que puede ser, o sea, que genera una adicción. Puede ser. Desventaja, produce adicción. Sí. Ujú. Y ventaja, Que calma el dolor automáticamente. es muy buen analgésico. Sí, la viví, por eso Pero digo. es el que se toma como referencia para comparar otros analgésicos y no afecta a otros órganos. ¿Eh? Ustedes tienen, por ejemplo, órganos que afectan la parte sanguínea, órganos que afectan el riñón, AINES me refiero, AINES que afectan la parte sanguínea, AINES que afectan el riñón o el hígado. En cambio, la morfina no afecta a los órganos. Esa es la gran ventaja que tiene. El gran inconveniente, muy importante, es la adicción que produce. ¿Eh? Con dosis elevadas o con dosis mínimas. Siempre va a producir adicción. Entonces esa es la gran desventaja que tiene. Pero como analgésico es uno de referencia, aunque por supuesto hay otros analgésicos que tienen mayor efecto analgésico que la morfina. ¿Como cuál? El fentanilo. El fentanilo. El fentanilo tiene mayor efecto analgésico que la morfina, pero también es muy adictivo. O sea, todo está referido a cuál es la intensidad del dolor que el paciente refiere, cuáles las dosis que vos le vas a dar. O sea, si vos sabes que, por ejemplo, le vas a dar una sola dosis de morfina o de fentanilo para, por ejemplo, en un postoperatorio inmediato, donde el dolor es muy intenso, pero sabes que le vas a dar una dosis, 2 dosis como máximo, ahí no corres tanto el riesgo de que se vuelva adicto. Pero si vos sabés que va a ser un tratamiento más prolongado, entonces ahí ya tenés que evaluar qué es lo que le vas a dar. Porque si el paciente se recupera de esta crisis que tiene, le vas a cargar otro inconveniente más que es muy serio, que es la adicción. Como ustedes ven, todo esto es una cuestión de equilibrio, de tratar de cumplir el rol que tiene el analgésico, calmar el dolor, pero a la vez no producirle nuevos inconvenientes al paciente, porque si no, en vez de solucionar una cosa, la estamos complicando. Esa sería la parte medicamentosa. Hay otras terapias analgésicas no medicamentosas. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿O qué han escuchado? El ejercicio físico, profesora. La actividad física, sí, moderada y de acuerdo a la alteración que tenga el paciente. O sea, si un paciente que tiene una contractura por secuelas de una fractura, donde se le hace rehabilitación, la actividad física por lo general mejora la contractura, pero debe ser moderada, personalizada para cada paciente, para que no le afecte más de lo que lo beneficia. La actividad física está bien. ¿Qué otra cosa? Las terapias alternativas. Ajá. Por ejemplo, La hidroterapia también. Sí. La hidroterapia es otra de las no medicamentosas que se puede implementar. O sea, es una actividad física en un medio que facilita los movimientos y que evita, por ejemplo, hacer sobrecarga al hacer actividad física en otro medio que no sea el agua. Eso también ayuda. En la parte de artrosis, artritis, todo ese tipo de patologías osteoarticulares, es importante esto de la hidroterapia. ¿Cuál otra? También están los masajes terapéuticos que da calor y frío. Los masajes, todo lo que sea método físico, calor, masajes, lámparas, infrarrojas, todo lo que sea lo que se denomina método físico, eléctrico pueden ser, o de calor y frío, dependiendo del tipo de dolor y la localización
¿Qué otra cosa más? Que se distraiga un poco, sacarlo de... Sí, hay otras cosas que están en el mercado, digamos, que se utilizan, que es, por ejemplo, la acupuntura. Acuérdense que este método de la acupuntura no es una cuestión esotérica ni nada rara, es una cosa que se utiliza hace miles de años en la parte de Oriente, y que tiene una base fisiológica. No es que es una cosa que se inventó un chino que le empezó a clavar la aguja a otras personas. Tiene una base fisiológica que utiliza muchas de esas partes de zonas neurológicas que nosotros vemos y que tienen una base, como les digo, tienen una base científica. Y hay muchos médicos que se han dedicado a esto de la acupuntura, como les digo, por esta base fisiológica y neurológica que tiene la aplicación de esas agujas que estimulan ciertas zonas del cuerpo. Y que Sí, existe, y que en yo trabajé con un ¿Cómo? médico que hacía las dos medicinas, la tradicional, digamos, y la medicina china que eso, los trataba, depende del dolor, y más a la gente mayor, al adulto mayor, con acupuntura. Claro, es efectiva. No en todos los casos, no en todos los tipos de dolores, pero hay algunos pacientes que se alivian y que tienen una buena recuperación con estos dolores crónicos. Otra cosa que es importante cuando hablamos del dolor que producen las contracturas o la falta de actividad física, el yoga. El yoga que te enseña a respirar, técnicas de relajación que ayudan a esta parte de las contracturas musculares y la falta de actividad física. O sea que no hay un solo método y que muchas veces es aconsejable asociarlo, o sea, un método medicamentoso y alguno de estos métodos no medicamentosos, asociarlos para brindarle mayor posibilidad al paciente y que muchas veces le producen una sensación de bienestar como la relajación, el yoga, musicoterapia que ayuda a relajarse. O sea que hay varias técnicas no medicamentosas que se pueden asociar y que a lo mejor te van a permitir ir disminuyendo las dosis de analgésicos. Acuérdense que mientras menos dosis se le da de cualquier medicación, es beneficioso porque evitamos, en cierta forma, la parte de las complicaciones o los efectos colaterales. Entonces, todo esto es lo que se va poniendo en marcha cuando detectamos que alguno de estos pacientes tiene ese dolor crónico que está perturbando su vida, que hace que se aísle, que tenga problemas de comunicación, que tenga hasta problemas familiares como consecuencia de ese dolor crónico que lo está afectando. Y a la inversa de lo que se pensaría, ese paciente que tiene ese dolor crónico tiene una disminución de la tolerancia al dolor. Cualquier otro dolor que se sume a este que él tiene de base, digamos, lo va a sentir más, no menos. Uno diría, bueno, si está acostumbrado a ese dolor crónico por tanto tiempo, cualquier otro dolor lo va a sentir menos. No, al contrario. Tiene una disminución de la tolerancia al dolor. Entonces, cualquier otro dolor que se sume lo va a afectar más todavía. En la parte anímica, en la parte de la intensidad del dolor, lo va a sentir más cuando hay ese dolor crónico permanente. Vamos al otro MIT directamente porque este se va a cortar en cualquier momento. Pongan la asistencia cuando ingresen, por favor. Entonces, ¿ha quedado más o menos claro esta parte del dolor en el adulto mayor? Sí, No sé profe. si a ustedes cuando vieron esto del tratamiento del dolor, le hablaron de lo que se llaman coadyuvantes. O sea, ese grupo de medicaciones que complementarían la acción de los analgésicos. ¿Cuáles serían esos coadyuvantes? Profe, ¿lo podés repetir? ¿Lo han Porque nombrado?
Como que se cortó y no escuché la palabra. Coadyuvantes se llaman, coadyuvantes. Son una serie Sí, profe, de en fármaco los medicaciones vimos. que como que potencian, claro, o que complementan, digamos, la acción de los analgésicos. ¿Cuáles serían? Y Son, estaba el oxacarbamazepina, la gabapentina. claro, o sea, tenés distintos grupos de medicación. Tenés los corticoides, ¿eh? Los corticoides que ustedes conocen habitualmente, que tienen un gran poder antiinflamatorio. Por ese mecanismo, junto con un analgésico, entre los dos se potencian sus acciones analgésica y antiinflamatoria y disminuyen el dolor. Sería bastante efectiva la asociación. Si dijimos que el dolor produce alteraciones del estado de ánimo y depresión, muchas veces se puede asociar con un antidepresivo. O sea, otro mecanismo. O sea, al disminuir la depresión, disminuye la afectación que produce el dolor en estos pacientes en cuanto a su estado de ánimo. Y el otro grupo importante es el de los anticonvulsivantes, ¿eh? Ese que hablaban ustedes de la carbamazepina y algunos otros anticonvulsivos que se pueden asociar cuando, por ejemplo, en algún tipo de dolor específico que se puedan asociar con algún tipo de convulsión, digamos, o afectación neurológica central, ¿eh? Como ustedes ven, ese dolor, por eso es que necesita ser tratado en forma específica por un especialista del dolor, ¿eh? Para que él evalúe y que vea con qué lo puede asociar para disminuir la afectación que produce ese dolor en el paciente, ¿eh? Y cuánto está complicando su vida, digamos. Entonces, todo lo que sea coadyuvante sería lo que van a potenciarse entre sí la acción analgésica y la acción o antidepresiva o antiinflamatoria o anticonvulsivante. Por ejemplo, ¿en cuál? Por ejemplo, en el herpes zóster, ¿eh? Muchas veces la parte... hay otra medicación que se utiliza, por ejemplo, en las neuropatías diabéticas, asociado con los analgésicos, que es la pregabalina. No sé si la han sentido nombrar. La pregabalina actúa casi específicamente en los dolores de tipo neuropático, como el que ocurre en las neuropatías diabéticas, ¿eh? Donde ese nervio que está afectado produce dolor, entonces la pregabalina ayudaría a disminuir esa afectación nerviosa y por lo tanto disminuir el dolor. Entonces hay todo un juego, digamos, una asociación de distintos grupos de medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento del dolor crónico en el adulto mayor, en este caso que estamos viendo nosotros. Pero todo esto que estamos hablando en cuanto al dolor se puede aplicar en adultos más jóvenes, por supuesto, ¿eh? O en cualquier paciente que refiera a un dolor crónico de regular intensidad. Bueno, más o menos quedó. Entonces, ¿cómo se valoraría hacerle caso al paciente? O sea, que él es el que está sintiendo el dolor, o sea, que él es el que está interpretando si le duele, cuánto le duele y en qué forma le duele. No volcar nuestras sensaciones al valorar el dolor que tiene el paciente. ¿Qué otra cosa más? Localización, irradiación, repercusión de ese dolor en la vida del paciente. Son todas cosas que ustedes pueden ir sumando en esa valoración geriátrica que hablábamos, ¿eh? Para obtener la mayor cantidad posible de datos y hacer una valoración completa de su paciente. Sobre todo cuando el síntoma principal es el dolor, ¿eh? Crónico. ¿Ha quedado alguna duda de esto? No, profe, muy bueno. Bueno. No. Ya les he subido material
a la plataforma sobre este tema. Es más o menos todo lo que hemos ido hablando, para que ustedes lo tengan y puedan tener referencia. Y si no, en los libros, en los 2 libros que se le han dado como de consulta, aparece este tema. Como ya les digo, es importante para la evolución de este paciente que tiene el dolor. ¿Mm? Bueno, ¿todos pusieron la asistencia? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos en la próxima clase. Acuérdense del trabajo práctico. Bueno, profe. Y Hasta la profesora. semana que viene. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego, profe. Linda semana. Adiós, profesora. Chao, hasta luego.